Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que bueno, Lorena, bienvenida a este 2025, bienvenida a este primer segmento. ¿Cómo estás? Hola, pues muy contenta de iniciar este nuevo año con muchas expectativas, muy agradecida con Dios de todo lo que sucedió en el 2024 y muy expectante de lo que Dios hará hoy en este tiempo, en el 2025, confiando siempre en su amor, en su poder, en todo lo que Él nos habla, ¿no? Lo que Él nos está tratando como pueblo, como hijos. Y bueno, pues gracias Jorge por esta oportunidad de seguir en las redes sociales, en esta plataforma de Busco en Ti Radio y saludando a nuestros amigos. Y bueno, pues quiero decirles que para mí es un privilegio estar aquí y estoy con un corazón dispuesto para que el Señor haga lo que tenga que hacer en mi persona, en mi espíritu, en mi mente, en mi alma, para llevarme a ese nuevo nivel de servicio, de amor, de carga por las almas y de todo eso que está pasando, ¿verdad? En esta tierra, en este mundo, que nos dé ese discernimiento para ser eficaces en aquello que nos envía. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por estar tu ojo sobre nosotros, por estar guardándonos de los peligros, de todo aquello que no podemos ver, pero que sabemos que está tu amor, tu protección, tu provisión en todo tiempo sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo y sobre toda la humanidad. Hoy bendecimos este tiempo, Espíritu Santo, y sé tú guiando con tu poder, con tu amor para dar esa semilla de vida que estamos necesitando todos aquí, ¿verdad? Como tus hijos. Y ponemos todo esto en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bueno, quiero decirles que les deseo feliz año a todos los que nos escuchan. Vamos iniciando el año, prácticamente ya se está acabando enero, se va rápido el tiempo. Y la palabra que Dios me dio para mi vida, porque en este camino me ha traído en estos últimos meses, en esa rendición. Y así le puse el tema, rendición para tu llamado. Y el significado de rendición es dejar de resistirte y someternos a la autoridad. Eso es lo que significa rendición. Y tú y yo estamos siempre siendo procesados en esa rendición, de confiar, de esperar en Dios, de que muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos se interponen en esa redención. Y aun cuando conocemos la palabra, nos podemos llegar a perder de vista. Y eso es lo que ahora les traigo, asentando esta palabra en Jonás 1:1 hasta el 4:11, hasta el capítulo 4:11. Es un libro pequeño, pero de mucha enseñanza. Y vamos a iniciar y que el Espíritu Santo tome control de todo esto, ¿verdad? Y nos dé esa enseñanza que a mí me dio. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate, le dijo así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio sobre ella, porque he visto la perversa, ¿sí? He visto lo perverso, ¿verdad? Y entonces, dice aquí, Jonás se levantó, ¿sí? Se levantó porque dice aquí, y he visto, dice, he visto, ¿verdad? A la gran ciudad de Nínive, ¿verdad? Y pronuncia mi juicio sobre ella porque he visto lo perversa, ¿sí? Que su gente, le he visto la perversidad de su gente. Y cuando yo estaba viendo esto, sí, cuando el Señor me estaba hablando de esto, el Señor está hablando hoy al mundo, a ti y a mí. Levántate y ve, levántate y ve. Es una urgencia que hay ahorita para la tierra. Sabemos que siempre están hablando de la venida de Cristo y ahora más que nunca estamos viendo que está a las puertas Cristo y hay una urgencia para el mundo. Para ti, para mí, de levántate y ve y pronuncia mi juicio. Y yo busqué qué significa juicio, y juicio significa distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Y esto quiere decir, cuando hablas juicio, dices tú te asustas, ¿no? Pero el juicio que Dios quiere decirte: hey, obsérvate lo que estás viviendo y qué te permites, ¿sí?
que distingas entre el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Y sigo adelante. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Quién sabe que nadie podemos Ya. escapar del Señor? Su ojo está sobre la tierra, sobre buenos y malos. Pero Jonás no era un hombre cualquiera, era de su pueblo. Entonces yo quiero decirte que yo aquí paré un poquito y dije, Señor, ¿qué quieres hablarnos? Y en la palabra misma te va guiando que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Eso dice la palabra de Dios. El que no es conmigo, te voltea salvando contrario, es contra Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y no se trata de mí o de ti, sino de quienes esperan por ti para recibir el mensaje del reino. Y involucra tu obediencia. En este caso, Job tenía una asignación de ir a llevar el mensaje y involucraba tu obediencia, su obediencia. Y en este tiempo también nos está involucrando Dios como su iglesia. Tenemos un mensaje, ¿sí? Un mensaje lleva las buenas nuevas del reino y las buenas nuevas del reino es venir a Cristo, venir a Dios, pero Dios quiere que ese amor que tú dices y yo digo tener, lo apliquemos en la obediencia. Y continúo en esta de Jonás, ¿no? Estoy hablando de Jonás. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento, dice aquí en el versículo 4. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco donde iba Jonás. Lo que el Señor permite, quiero decirte esto, que esta parte, cuando vienen tormentas, vienen situaciones a nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor permite a tu vida o a mi vida, no es para destrucción, es para corrección, para enseñar, para reprendernos e instruirnos. Eso es lo que hace Dios a nuestros hijos. Si nos está corrigiendo de la desobediencia, nos está corrigiendo del mal camino, de querernos dirigir como propios dueños de nuestras vidas, cuando Jesús pagó un precio muy alto por nosotros y ahora Él es nuestro Señor. Y no es para mal, es para nuestro propio bien, para salvación nuestra, para corrección interna, para enseñarnos, para reprendernos e instruirnos en esta vida nueva que tenemos en Él. Y continúo en Jonás, el 1 el 5 dice aquí, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses, lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Me sorprende que en ese tiempo tenían más conciencia, ¿sí? Que todo lo que se movía en lo natural estaba relacionado con lo espiritual y lo sobrenatural. Aun cuando en esos marineros había idolatría, eso nos muestra que al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy se ha entenebrecido el entendimiento de la humanidad, porque ya no tenemos esa conciencia o ese discernimiento para ver en lo espiritual. O sea, todo lo que estamos viendo en el mundo es esa causa de habernos desconectado de lo espiritual. Y está avanzando con mucha rapidez este mundo en esa oscuridad. Sí, porque ahora todo le ponemos nombre, pero no llamamos las cosas como son, ¿sí? ¿Y qué quiero decirte? Antes ellos tenían un entendimiento que algo había, un pecado, algo estaba pasando. ¿Por qué había esta tormenta que ellos como marineros y expertos rebasaban ¿cómo decir? Sus habilidades, ¿no? Como expertos y entendían que había algo sobrenatural. Y continuó. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizás preste atención y nos perdone la vida. Fíjense nomás, o sea, Jonás ya les había hablado que venía huyendo de Dios, eso narra en los versículos siguientes. Ellos ya sabían, pero no pusieron tanta atención, ¿sí?
porque todos en ese tiempo se movían en ídolos, había muchos ídolos, a muchos dioses, se puede decir, muchos dioses, entonces, pues no tomaban en cuenta a su Dios porque ellos creían mi Dios es el verdadero. Pero en este momento dice, ora a tu Dios, quizás preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses. O sea, ahí había muchos dioses, ¿no? Estaban poniendo allí. Y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y yo aquí abro otro paréntesis y les quiero decir, tú y yo fuimos comprados con un precio de sangre del Hijo de Dios. Somos su pueblo y tenemos una responsabilidad al adquirir, ¿sí? Privilegios del reino. No nomás nos dieron los privilegios, las promesas, las bendiciones, los beneficios. No, hay algo que también adquirimos como hijos de Dios, responsabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros somos hijos de luz. Cuando ellos preguntan, ¿quién eres? Nosotros somos hijos de luz. ¿En qué trabajas? Le preguntan a él. Y yo te digo, nosotros trabajamos para llevar las buenas noticias del reino por Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando te dicen, ¿cuál es tu nacionalidad? Nosotros somos hijos, pertenecemos al reino de Dios, ya no pertenecemos a este mundo. Eso dice la palabra. Entonces ahora nosotros podemos llevarlo a Jonás. ¿Quién era él? Pues él era un hijo de Dios. Sí, era uno de los profetas menores, pero aún así era un hijo de Dios, venía del pueblo hebreo. Entonces quiero decirte, Jonás les confiesa, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra, y los marineros se aterraron al escuchar esto, porque vieron que se manifestaba el poder de ese Dios, ¿sí? En la tormenta, en ese bramar del mar, en esa tempestuosa, tormenta que no podían ellos navegar su barca, se hundían. Entonces quiero decirles, el verdadero temor al Señor trae obediencia. Jonás era guiado por emociones, como tú y yo como hijos de Dios muchas veces, pero que eso no debe parar, porque esa es una arma que el enemigo usa contra nosotros, estarnos guiando en sentimientos, en emociones, en decisiones incorrectas, que va sentido contrario a lo que Dios nos está enseñando en su palabra. En ese tiempo ellos no tenían la palabra escrita. Y se puede decir que el Espíritu Santo no moraba con ellos siempre, ¿sí? Mas, sin embargo, hoy nosotros tenemos la instrucción del Señor. Tú y yo tenemos la palabra escrita que nos da dirección y el Espíritu Santo que nos da discernimiento para discernir la palabra escrita si es eso lo que nos está dirigiendo, ¿sí? O está viendo un engaño del enemigo para seducirnos al pecado. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en el pueblo de Dios hoy? Esa es una pregunta. Y tal vez es la falta de oración, tal vez la falta de comunión con la palabra y con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros, dentro nuestro. Pero el Espíritu Santo no se interpone con la palabra, tiene que estar en unidad para fluir en nosotros y Él ve nuestro corazón, la intención, la motivación, ¿sí? Y entonces tal vez nos está faltando eso o la obediencia o la rendición de nuestro corazón. Si amamos a Dios, si conocemos la palabra, pero queremos seguir sin rendición al Espíritu. Sin rendiciones, muero yo. No, no quiero yo mi decisión, no quiero yo hacer mi voluntad y va a implicar renuncias, dolor, porque a lo mejor Dios te va a quitar esas cosas para alinearte en ese carácter, en esa sujeción a Él y en ese despojo a que aquí estoy. Entonces, siguió adelante, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo? ¿Sí? Para detener esa tempestad. Entonces va a haber veces que tú y yo como Jonás, pareciera que la situación no hay salida, que todo está en una tormenta, en algo desastre, ¿verdad? Que está afectando todo nuestro entorno.
Y tal vez personas te aparten de ellas, no te quieran en tu vida, pero es necesario para entrar al plan de Dios. Si Dios lo está permitiendo es porque está haciendo algo en medio de esa tormenta, en medio de esa dolor, ¿sí? Esos pensamientos, emociones, sentimientos, tenemos que llevarlos a la rendición verdaderamente y te empezará a llevar a una nueva vida en Él. Entonces Jonás les dice a los marineros, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy culpable de esta terrible tormenta. En el fondo él sabía, ¿sí? Pero él estaba en un adormecimiento de no querer obedecer porque conocía a Dios, mas sin embargo sus emociones, no quería ese pueblo de Nínive porque eran como sus enemigos en ese tiempo, ¿sí? Entonces no quería ir allá, se rehusaba sus argumentos, todo su enojo, las cosas humanas que podemos manejar. Pero cuando rendimos a nuestra voluntad a Dios, tiene un ascenso interno, crecemos interiormente, algo sucede que el Señor nos corona con su favor internamente y podemos ver y discernir las cosas con mayor entendimiento. Entonces yo quiero abrir otro paréntesis. No huyamos del Señor cuando hay dificultades o circunstancias dolorosas en nuestra vida, porque el enemigo está listo para darte argumento que te hagan dudar de tu identidad, del Padre que te ama y de que está obrando a tu favor, pase lo que pase. Entonces, allí es donde entra la rendición de pedir, de orar, de clamar, de decir, Señor, voy con tu fuerza, no con mi poder, voy con tu poder, Espíritu Santo, y empezar a hablar en la valentía. ¿Sí? Y avanzar a pesar de ese mar tempestuoso de la vida. No te preocupes que el Señor ha provisto un pez. Y en el capítulo 1, el versículo 14 dice, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no hagas responsable de su muerte, oh Señor. Has enviado esa tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Ellos entendieron la soberanía de Dios. Tus situaciones y mis situaciones de pecado, de errores, sin arrepentimiento puede estar afectando a otros en nuestro entorno, ¿sí? Y tenemos que dejarnos corregir e instruir por Dios. ¿Para qué? Para que se caiga esta tormenta, quites el poder del enemigo sobre lo que está afectando y ser ah, conectados con Dios para tratar con nuestro corazón, con nuestro carácter. ¿Y qué te quiero decir? Hay tiempo ahorita todavía. Vuélvete de tu pecado, de errores, de fallas. Redirígelas al camino del Señor para obedecerle. Eso te dará testimonio, eso dará un testimonio de ti a otros que observarán y que pueden vivir con idolatría en este momento. Pero al ver cómo ese Dios poderoso se mueve en ti, ¿sí? Va a hacer que se transformen esas vidas de esas personas y se arrepientan, ¿sí? Como pasó con los marineros. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esas personas reconocieron a ese Dios y prometieron servirle. Entonces, nuestras vidas redirigidas a Dios hará que otros quieran venir a Él y al servicio como su Señor. Y sigo adelante. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, sigo en el 1:17 de Jonás. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Este es un tipo y sombra de Jesucristo, ¿sí? Esto es lo que nos muestra, porque Jesucristo en Mateo habla de eso. Entonces, ese pez significa muerte, sepultura y resurrección. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, tenemos que pasar por esos procesos. Tenemos que pasar por esos 3 pasos al venir en Cristo para participar de la gracia que es el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y eso ocurre por fe, no porque lo merezcamos, es por la fe que accesamos a la gracia. Y el primer paso es que necesitamos crucificarnos juntamente con Él.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo en la carne, ¿sí? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. ¿Qué quiere decir? Hay un proceso en que ya no dejar como Jonás que se arrebataba y se iba para un camino diferente y que quería hacer su voluntad y que se empezó a hacer tibio y que no tenía conexión con Dios, no podía él, estaba adormecido, no tenía una conexión espiritual. En cierta manera estaba él dándole entrada a su carne. Y tú y yo tenemos que hacer morir nuestra carne. Ahí es donde la crucificamos con Cristo y decirle, ya no quiero vivir yo. Y lo que quede de la carne lo voy a vivir en la fe de ti, Jesucristo. Sí que te entregaste por mí. Y el otro paso es la sepultura. Y descender al centro de la tierra, está hablando del infierno. Jesús se expresaba de esa parte cuando él bajó a la sepultura, bajó al infierno, dice Jesús. Lo hizo para exhibir públicamente su triunfo sobre la cruz y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria y que nos acusaba. Y clavándola en la cruz, despojó y desarmó a los principados y potestades y los humilló públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y eso está en Colosenses 2:14-15. Entonces quiero decirte, cuando nosotros pasamos por la sepultura, es reconocer nuestra dependencia a Jesús y el Espíritu de Dios en nosotros que ayudará a nuestra alma. Sí, que la alma ya sabemos que esto es nuestros pensamientos, nuestras emociones, la voluntad, esa es la alma que está todavía en un proceso y que el enemigo está usando eso y en la sepultura no quiere que los despojemos de nosotros, quiere todavía estar cautivando nuestra carne, nuestros deseos, nuestras emociones y traernos ahí. Y yo quiero decirte que el tiempo que pases en la sepultura va a depender solo de ti, ¿sí? Porque es tu libre albedrío. El tiempo que pases ahí dependerá solamente de tu fe, de que acciones en la palabra que ya se te dio y que por fe la vas a traer y vas a despojar a los enemigos y ese proceso lo llevas tú, pero no solo. Y allí es donde entra esa parte que el Espíritu Santo está trabajando contigo. El enemigo peleará en el campo de batalla, que es tu mente, buscará apartarte de la fe para que no conectes en esta verdad. Lo que hizo Jesús en ti, por lo que dice en la palabra de Dios, es lo que eres. Sí, y el enemigo va a buscar que tú no tengas esa identidad de quién eres en Cristo. Va a buscar pelear esa parte de qué tienes en Cristo, porque tienes autoridad, tienes promesas, tienes beneficios, pero también va a pelear que tú no te creas lo que puedes hacer en el nombre de Jesús. Entonces hay poder en esa pelea, en esa sepultura. La sepultura nos hace tener una dependencia en la palabra y a Dios Espíritu Santo por medio de Jesucristo, porque siempre es en el nombre de Jesús, pero también es en la oración, en el clamor, recordando que hay un Dios vivo que nos escucha y está rápido a nuestro pronto socorro para volvernos la paz, la bonanza dentro nuestro, en lo que están sucediendo todas las cosas, ¿no? Y sigo en Jonás 2 del 1 al 10. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé. Esto también lo hizo Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba en la tierra de los muertos, porque estaba en una parte también él donde se sintió desconectado del Padre por el pecado, ¿sí? Sí, pero aquí dice él, desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti, a tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y yo quiero aquí abrir un paréntesis. Quiero decirte que la gracia y la misericordia van de la mano, porque la misericordia te quita lo que tú te merecías o que yo me merecía o me merezco. Y la gracia me da lo que no merecía, lo que no merezco, ¿sí? Entonces van unidas la misericordia y la gracia. Y aquí Jonás tiene una revelación tremenda porque dice que los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir?
Va a llegar males a ti automáticamente porque ya no te quita el mal que te mereces, porque te apartaste de la misericordia. Y va a llegar todo el mal que te mereces porque la misericordia de Dios actúa en que tú clames a Él, en que tú tengas un corazón arrepentido. ¿Sí? Y entonces Jonás sigue diciendo, pero yo ofreceré sacrificios de cantos, de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Y cuál playa crees que era? Era la playa de Nínive. Así obra Dios en su gran poder y magnificencia. Entonces quiero decirte que la sepultura es prepararte para levantarte a la resurrección. Ponte a cuentas con Dios, contigo mismo y con tu prójimo, y te posicionará tu llamado y cumplimiento a ese propósito. ¿Sí? La misericordia y la gracia, como les decía, van juntos. Pero, ¿qué te quiero decir? Deja la condenación, el pesimismo, el pasado, reconcíliate contigo mismo, ábrete al presente, vívelo hoy con alegría y paz. Y no tengas afanes por el mañana, solo ora por todo y no te preocupes por nada, dice la palabra. Eso es confiar que el poder de Dios te guiará en cada paso que debes dar. Él te dará sabiduría, inteligencia y provee herramientas, recursos, habilidades, personas para efectuar su plan perfecto en nuestras vidas. Hoy quiero decirte que yo mucho tiempo estuve orando en fatalidad, diciéndole a Dios todo lo que pasa mal en mi vida. Pero ese es un error, ese estás orando desde la sepultura. Y una voz me dijo, levántate a la resurrección. Y aventé todo el fondo del abismo, todo mi pasado, toda mi condenación, todo lo que el enemigo te venía a susurrar para que ores incorrectamente. Y me hizo posicionarme en la resurrección con la victoria que me dio Jesús y empezar a llamar las cosas que son, ¿sí? Las cosas que ya fueron, o sea, las cosas por fe, a empezar a hablar y empezar a orar en fe, a declararlo por fe para que venga, ¿sí? Y en esa postura nos ha traído, y en esa rendición, y cuando hablo de rendición, es que van a venir cosas a ti que vas a querer actuar a tu manera. El enemigo sabe cuáles son tus talones de Aquiles y él va a buscar que tú reacciones en tu, ¿cómo se llama? En tu parte humana, porque eso te aparta de Dios y vuelves a pasar el proceso y vuelves a pasar el proceso porque no le rindes esas cosas a Dios para que Él sea el soberano gobernando en tu vida. Quiero decirte que había momentos que movían un puntos sensibles en mi vida y me agarraba hablando, mandando mensaje de todo lo que quería, según yo, muy correcta para hablar, pero al final me decía, me estás quitando a mí la venganza, me estás quitando a mí que yo te defienda y borraba el mensaje y dije, no, Señor. Lo que viva en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Toma tú mi batalla, tú guíame, tú instrúyeme y me ascendió en un nivel interior mayor, en un entendimiento y discernimiento. Y eso está haciendo también con todos aquellos que están dispuestos. Entonces quiero decir, la resurrección es la luz interna que nos hace vivir en paz, confiados en Dios, cuando quiere venir a tocar a la mente esos pensamientos opresivos o situaciones. Tú declaras, Señor, tú eres mi dueño, a ti pertenezco, te entrego esta situación, guíame por tu Espíritu Santo. Y bueno, quiero decirte que Jonás siguió con sus rollos emocionales, después fue y predicó a Nínive y se arrepintieron, hicieron ayuno y todos se arrepintieron y clamaron a Dios, ¿sí? Y Dios se arrepintió y no mandó lo que pensaba hacer en ellos. ¿Qué te quiero decir? Cumplió la promesa, Dios lo sacó del pez, fue y le dio otra instrucción, Dios, ve y háblales, y fue a hablar. Y predicó, habló, dice que allí se fue y hablaba y dice, va a ser destruido esto en 40 días. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Y Dios no puso su mano sobre de ellos. Y yo quiero decirte que Jonás siguió con sus ríos emocionales, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Lo que quiere es obediencia. Obediencia porque no solamente depende de ti, de mí, de nuestras cosas o nuestras circunstancias o nuestros rollos emocionales o psicológicos. Depende almas que van ahorita muchos en esa muerte espiritual, ¿verdad? Que están personas siendo sin salvación, ¿sí? Y son buenas las señales y son buenos los dones y hay prodigios, hay unción, pero lo que Dios quiere es rendición de tu corazón y mi corazón en obediencia.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este año 2025 y queremos decirte que aprendemos rendición, queremos aprender rendición por medio de tu Espíritu porque te amamos. Porque amamos al Hijo Jesucristo, amamos al Espíritu Santo. Señor, gracias por todo lo que nos bendices. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que hagas de esta vasija lo que tú quieras hacer. Sabemos que todo tiene cumplimiento de bendición y tiene fecha de caducidad. Vuélvenos a hacer esa vasija, Señor, para seguir siendo de bendición a aquellos que están necesitando de esa salvación, de esa redención en Jesucristo. Hoy nos cubrimos, Padre, con tu sangre poderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos.